Vamos a dirigirnos a la segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios, vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer ese capítulo completo. Segunda a los Corintios, el capítulo 7, versos del 1 al 16. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versos del 1 al 16. Dice la palabra del Señor: Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, sino para que, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. Palabra del Señor. Vamos a tener un momento de oración para continuar la predicación de su palabra. Oremos. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos permites estar nuevamente congregados en tu templo. Y lo hacemos, oh Dios, con el fin de darte a ti honor y gloria. Celebramos culto a ti para engrandecer tu santo y bendito nombre, porque solo tú eres digno de toda adoración, Padre Celestial. Gracias porque tú nos permites estar reunidos con este fin, y es por esto que nos presentamos delante de ti insuficientes, incapaces. Sé tú dándome la dirección a través del Espíritu Santo para usar tu palabra conforme a tu bondad, oh Padre Celestial, y tu voluntad, de forma tal que tu nombre sea glorificado y nosotros, tu pueblo, seamos edificados. Nos habilites, oh Dios, para que estemos, oh Dios, preparados para hacer tu obra, para hacer tu voluntad. Gracias por todo, Dios. Dirígenos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Mis hermanos, pueden tomar asiento. Mis hermanos, Dios es grande y maravilloso. Así es nuestro Dios, grande y maravilloso. Él es el Dios justo y misericordioso. Él es el Dios que no pasa por alto la maldad. Y es el mismo Dios quien se entregó a sí mismo por nosotros. Él es el Dios que sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros.
No pasa por alto la maldad. Es el Dios de toda justicia. Pero Él es el mismo Dios quien sufrió por nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el Dios que gobierna y ha ordenado los tiempos y las leyes de la creación. Es un gran Dios. Es el único Dios, nuestro Dios excelso. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Dios, como hemos visto, es quien gobierna y ha ordenado los tiempos y las leyes de la creación. Y aún nosotros, si nosotros aún siendo tan minúsculos, tan pequeños respecto a nuestro Dios, aún nosotros siendo así tan pequeñitos, tan insignificantes, por así decirlo, podríamos nosotros pensar, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al parecer no somos tan insignificantes delante de Dios. Él se ha preocupado por nosotros, por nuestro bienestar, por nuestra relación con Él. Y Él muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese Dios tan excelso, tan grande, el gobernador de todo, se entregó a sí mismo por nosotros. Se preocupa por nosotros, tiene cuidado de nosotros, vela por nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, amigos y hermanos. Él quiere que no tan solo seamos su creación, sino sus hijos. Y además de esto, Él se interesa por cada aspecto de nuestras vidas. Dios se interesa por cada aspecto, por cada área del conglomerado de la vida. No tan solo Dios quiere salvarnos, Él quiere que vivamos vidas plenas. Y esto solo se puede lograr en Él. Dios quiere darnos salvación y Dios quiere darnos plenitud. Él quiere que vivamos una vida abundante. Y esto solo lo podemos conseguir en Cristo Jesús. Dios nos ha dejado su palabra, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y Él va a permitir cosas en nuestras vidas para forjarnos hacia la imagen, hacia ser como Cristo. Lo aprendemos en la Escritura. Habrán situaciones, habrán llamados de atención, habrán imprevistos, habrán detracciones y un sinnúmero de cosas que nos volcarán a Dios, nos volcarán a depender de Dios, nos volcarán a recurrir de Dios y van a permitir esas cosas que nosotros vivamos vidas gozosas en medio de turbulencias y tristezas. Todo eso que Dios va a permitir en nuestras vidas nos va a llevar a volcarnos a Él, y eso va a hacer que nosotros vivamos vidas gozosas en medio de turbulencias y tristezas. El apóstol Pablo nos habla de esto con mayor detalle en la porción que hemos leído. En esta segunda carta a los hermanos en Corinto, Pablo les habla de su ministerio. Él empieza hablando de su ministerio, de su relación con ellos. Habla del tratamiento que tenía él con ellos y lo que era él para ellos, su progenitor espiritual. Habla de su relación con los hermanos en Corinto, de cuánto él les ama en el Señor. Les habla de que ellos son los hijos de Él en la fe, al mismo tiempo que defiende su ministerio de algunos que al parecer querían desprestigiar la autoridad del apóstol. De esto va tratando
la segunda carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, Pablo les hace un llamado de atención por la conducta con que se estaban ellos manejando. No estaban teniendo una buena conducta. Estaban haciendo prácticas que iban en contra del llamado a el que ellos habían prestado atención. Estaban conduciéndose en contra del cristianismo. No estaban viviendo como Cristo, sino todo lo contrario. Pablo les llama la atención por la conducta con que ellos estaban manejando. El apóstol Pablo tuvo que utilizar palabras duras en la primera carta a los Corintios. Tan duras que el hecho de tener que hacerlo le entristeció al apóstol Pablo. Llamarle la atención duramente a sus hijos en la fe. Y más aún a los hermanos en Corinto. No estaban felices, contentos, alegres. Quizás, ¿verdad? Estaban tristes por ese llamado de atención. Cuando nos llaman la atención, nos sentimos tristes. No nos sentimos bien, ¿verdad? Cuando nos llaman la atención, se nos corrige. Además de esto, el apóstol Pablo, que luego de ir nuevamente allí a los Corintios, vio que las cosas no andaban muy bien. Según lo que podemos ver en 2 a los Corintios, el capítulo 2, verso 1 al 4. 2 a los Corintios, el libro que estamos, la carta que estamos tratando, el capítulo 2, versos 1 al 4, dice la palabra del Señor. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. La razón por la cual se estaba escribiendo el apóstol Pablo no era para que ellos estuvieran así, entristecidos, cabizbajos, sino para mostrarles el amor, el gran amor que tenía él por ellos. Mientras estaba en Éfeso, el apóstol Pablo tuvo que movilizarse rápidamente por el alboroto promovido por el platero Demetrio. Hubo un problema en Éfeso. Y tuvo que movilizarse rápidamente. Y luego envió esta segunda carta con Tito, su colaborador, el cual se encontró con él luego del viaje que Pablo había tenido antes a Corinto. Se encontró con Pablo en Macedonia. Y vemos que Tito le da una buena noticia. En los Corintios había actuado la tristeza que es según Dios. Y este mensaje tiene por título, mi hermano, el gozo de la tristeza según Dios. El gozo de la tristeza según Dios. Pablo estaba preocupado, entristecido. Había una situación en Éfeso. Tuvo que salir de allí corriendo. Tuvo que refugiarse en Macedonia. No encontró a Tito allí. Estaba preocupado por Tito. Los hermanos en Corinto tenían una situación. Estaba entristecido por ellos. Pero llega Tito a Macedonia y le dice que la tristeza que actuó en los hermanos en Corinto fue la tristeza según Dios. ¿Y qué produjo eso en Pablo? Gozo. Porque la tristeza según Dios es una buena noticia. La tristeza según Dios es una buena noticia, mi hermano o mi hermana. ¿Qué nos dicen los versos 2 al 4 de nuestra porción? Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros,
lleno estoy de consolación. En otra traducción dice, lleno estoy de ánimo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo estaba en tribulaciones, Pablo estaba en problemas, estaba siendo perseguido, tenía diversas situaciones, pero la noticia que le dio Tito de que la tristeza que había actuado en los hermanos de Corinto era la tristeza según Dios, esto alegró al apóstol Pablo. Trajo un sumo gozo al apóstol Pablo. Pablo estaba muy feliz de saber lo que había ocurrido con los hermanos en Corinto. Fue una grata noticia para él. Él les escribe expresando su sentir. Él comparte la alegría con ellos. El hecho de enterarse de cómo se habían tornado las cosas, una conducta reprochable, contraria a las enseñanzas que ellos habían recibido. Una conducta que no había mejorado una vez el apóstol Pablo le visitó nuevamente, pero que ahora al recibir la visita de Tito, él se entera de que esa tristeza, esas palabras duras, ese llamado de atención que Dios permitió en sus vidas, trajo en ellos tristeza según Dios. Y la tristeza según Dios trae gozo. Él estaba muy contento por lo que había ocurrido, por cómo se habían tornado las cosas. Él estaba orgulloso de ellos. Y en medio de turbulencias y tristezas, estaba gozoso al saber que ellos habían actuado según Dios. El apóstol Pablo estaba contento. Él había puesto aparte por las turbulencias que le estaba pasando, por la situación difícil de persecución en la que él estaba. Estaba escondido prácticamente en Macedonia. Cuando estaba en Efeso, que él quería salir porque se habían llevado a algunos de sus colaboradores. Sus discípulos dijeron, no salgas. Si salía iba a tener problemas. Vamos a verlo más adelante. Pero él había ya olvidado eso, por así decirlo, y se había llenado del gozo del Señor. De hecho, aún sabiendo la situación por la que él estaba, el saber que lo que estaba actuando era la voluntad de Dios, eso le dio a él gozo. Entonces tú y yo, mi hermano, cuando lo que está sucediendo es la voluntad del Señor, cuando la tristeza que tenemos es según Dios, lo que debemos es gozarnos en Él, confiar en Él, glorificarle, alabarle, servirle, adorarle. La tristeza según Dios llevó gozo al apóstol Pablo. Él estaba en tristeza porque les había hablado duramente. Él estaba triste porque ellos estaban tristes, pero esto fue lo que hizo que ellos tornaran su conducta. Esta acción del Señor. La tristeza según Dios llevó gozo al apóstol Pablo y a los creyentes en Corinto a tener gozo, a cambiar su conducta. Lo que actúa en nosotros, hermanos, debe ser según Dios. No permitamos que lo que actúe en nosotros no sea según Dios. Nuestras emociones tenemos que llevarla al control de Dios. Nuestros sentimientos bajo el control de Dios. Nuestras decisiones tienen que estar basadas según el criterio de Dios. Todo lo que actúe en nosotros debe ser según Dios y va a traer bendición. Tenemos que modular lo que nosotros vivamos según Dios. Porque de lo contrario es según la carne y las cosas según la carne no arrojan nada bueno. Lo que es según la carne no va a arrojar nada bueno. La tristeza según la carne no trae gozo. Además de que la tristeza según Dios nos trae gozo. ¿Por qué? Porque es una buena noticia. También tenemos que saber que en situaciones adversas Dios va a proveer el gozo. En situaciones adversas Dios va a proveer el gozo. Y eso lo vemos en los versos 5 al 7. Nos dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Estaba impaciente, atribulado el apóstol Pablo. Sino que en todo fuimos atribulados,
De fuera conflictos, problemas, lo estaban persiguiendo. De dentro temores. No sabía lo que estaba ocurriendo, no sabía qué había ocurrido con los colaboradores de él. Estaba atribulado el apóstol Pablo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Y dice el verso 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. A pesar de que Pablo, como él nos describe aquí, él estaba atribulado. Su cuerpo no tenía reposo. De fuera conflictos, había problemas, estaba siendo perseguido, había un alboroto, los hombres habían perdido el raciocinio, por así decirlo, en busca de sus intereses. El tema de Demetrio, la diosa Diana de los Efesios, él descubrió, él sacó ese demonio de esa muchacha, la liberó, y por ese bien que hizo el apóstol Pablo, como perturbó la ganancia de Demetrio, y muchos otros más, Demetrio fue y consultó con la asociación de hacedores de ídolos, y todos ellos se espantaron porque él les hablaba de que Pablo estaba predicando el evangelio de Cristo, la verdad, y las personas iban a dejar de seguir a los ídolos. Entonces, como sus intereses se vieron afectados, hicieron un gran alboroto y estaban buscando a Pablo para nada bueno. Lo estaban buscando. Había conflictos, había inseguridades, temores, pero Dios, que consuela a los humildes, le consoló. En situaciones adversas, Dios provee el gozo. Cuán grande gozo sintió el apóstol Pablo al ver a Tito con él nuevamente. No le había pasado nada, estaba bien. Y qué grande gozo sintió el apóstol Pablo al saber lo que había sucedido con los hermanos en Corintios. Pablo no estuvo en Macedonia en buenos términos, ya que el alboroto en Éfeso atentó contra su vida. Eso lo vemos en Hechos, el capítulo 19, los versos 26 al 30. Vamos a leerlo rápidamente. Hechos, el capítulo 19, versos 26 al 30. Una pequeña porción de lo que estaba ocurriendo allí en ese momento. ...26 al 30 dice... Pero veis y oís que este Pablo... Eso es el Demetrio hablando a los otros artífices... Pero veis y oís que este Pablo... No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia... Ha apartado a muchas gentes con persuasión... Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro... De que nuestro negocio venga a desacreditarse... Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Gran problema se armó allí. Gran alboroto se armó allí. Había peligro. Lo acechaban con malas intenciones. Y Pablo aún no se había encontrado con Tito. Es probable que Pablo estuviera temeroso por sus colaboradores, Aristarco, Gallo, Tito. Había una gran tensión en ese momento, en esa área. Y en medio de esa tensión, Dios le dio respiro. Dios trajo respiro al apóstol Pablo. Tito se encontró con él y estaba bien. Y más aún estaba gozoso de la gran experiencia con los corintios. Como aquí nos dice en nuestra porción base.
Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El buen trato que recibió y el interés que ellos mostraban por el apóstol Pablo fue comunicado a través de Tito. El apóstol Pablo recibió estas noticias, se sintió aliviado. ¿Por qué? Porque además de que Dios había preservado la vida de su colaborador, también había obrado en la vida de los hermanos en Corintios. Y ellos no se sentían mal, no tenían represalia contra el apóstol Pablo, sino que ellos le tenían en gran estima, como nos dice el verso 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber ¿qué? Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Esas palabras duras de la primera carta había producido esto en los hermanos de Corinto. Había producido este gran amor, esta solicitud por el apóstol Pablo. Esta tristeza que actuó según Dios produjo bendición. Y cómo ellos recibieron y trataron a Tito. Lo recibieron, como nos dice aquí, con gran afecto. Con gran afecto. Le trataron bien al hermano Tito, porque ellos ya habían tomado decisión, habían cambiado. Mis hermanos, en las situaciones adversas que atravesemos, veamos, pongamos atención en qué Dios quiere que nosotros nos alentemos. En las situaciones adversas que estemos atravesando, pongamos atención en qué Dios quiere que nosotros nos alentemos. Pablo se alentó en ver a Tito y saber de los hermanos en Corinto. Dios quiere que nosotros estemos atentos en cualquier situación que estemos y estemos alentados en Él. Tenemos que estar alentados en la confianza en Él. Tenemos que estar alentados en el propósito que Él tiene con lo que está ocurriendo. ¿Qué propósito tiene Dios con lo que está ocurriendo en esta situación? ¿Qué propósito tiene Dios conmigo? ¿Confío yo en esta situación que está ocurriendo? Mi confianza tiene que alentarme. El saber que Dios tiene un propósito con lo que está ocurriendo en mi vida en determinado momento, eso también tiene que alentarme. Tiene que darme gozo. Los propósitos del Señor son buenos. Tenemos que tener pendiente que tenemos que estar atentos en qué cosas nosotros tenemos que alentarnos. Y siempre tenemos que estar alentados, porque lo que Dios permite en nuestras vidas es para bien. Con algún propósito Dios está haciendo eso. Dios está haciendo algo a través de mí, para mí, o me está utilizando para hacer de bendición a otro. Entonces tenemos que estar alentados en eso. Tenemos que tener gozo en eso. En las situaciones adversas, Dios provee el gozo. Ahora, ¿sin Dios es eso posible? No. ¿En qué te vas a alentar en una situación desesperanzadora? En una situación difícil. ¿En quién va a estar tu confianza cuando tú no puedes hacer nada al respecto? Está fuera de tus manos. Para poder tener eso, para poder recibir el gozo en situaciones adversas, tenemos que estar en el Señor. Tenemos que estar reconciliados con Dios. De otra forma, no habrá gozo en la situación adversa. No habrá una buena noticia según la tristeza, no. La tristeza según Dios tiene un buen fin. La tristeza según Dios tiene un buen fin, mi hermano, mi hermana. Los versos 8 al 10 dice: porque aunque os contristee con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque
veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. La tristeza según Dios tiene un buen fin. La tristeza según Dios produce arrepentimiento. Produce un cambio para la gloria de Dios. Esa tristeza según Dios produce un arrepentimiento, es decir, un cambio de 180 grados, un cambio en la dirección contraria. Y esto es para la gloria del Señor. Produce una mejora en nosotros. La tristeza según Dios, al producir un cambio, ese cambio no es para retroceder. No, ese cambio es para avanzar, para crecer como Dios nos manda a la medida y estatura de Cristo, subiendo cada peldaño. Así es lo que Dios quiere. Dios produce un cambio para su gloria, produce un cambio para que mejoremos, produce un cambio cuestionando nuestra actitud. Cuando hay una tristeza, según Dios, nosotros vamos a cuestionar nuestra actitud. ¿Es nuestra actitud la correcta? Cuando hay tristeza, según Dios, va a haber un cambio de voluntad. Cuestiono mi tristeza, cuestiono mi actitud, tengo un cambio de voluntad, hay arrepentimiento y quiero cambiar, quiero hacerlo para glorificar al Señor. La tristeza, según Dios, produce esto. ¿Por qué? Porque tiene un buen fin. Arrepentimiento, cuestionar nuestra mala actitud. Y hay una voluntad de cambio, una voluntad para cambiar. Pablo estaba gozoso y así debemos estar nosotros cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos mueva a entristecernos por algo. ¿Por qué Dios me hace sentir triste? ¿En qué cosa Dios me hace sentir triste? No es en algo bueno. Dios me va a hacer sentir triste por algo bien que yo esté haciendo, no. Dios va a hacer que yo me sienta triste por algo que yo esté haciendo de forma incorrecta, por algo que yo dejé de hacer, por algo que yo tengo que hacer y no lo estoy haciendo, por algo que yo hacía y ya no estoy haciendo. Dios va a hacer que yo me entristezca por eso. Y la tristeza que según Dios tiene un buen fin. Debo de hacer caso a eso y cambiar y tener voluntad de cambio y tomar decisiones. La voluntad del Señor es esa. La tristeza según Dios tiene un buen fin. La tristeza según Dios nos llama a la acción. Y la tristeza según Dios nos llama ¿a qué? A la acción. ¿Qué vemos en los versos 11 y 12 de nuestra porción? Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. La tristeza, según Dios, nos llama a la acción. ¿Qué produjo en los hermanos en Corinto esta tristeza? ¿Qué produjo? Aquí lo vemos. ¿Qué solicitud? El deseo de hacer las cosas. Produjo en vosotros eso. ¿Qué defensa? Defensa del Evangelio, defensa del actuar como Cristo actuó, no según las prácticas paganas que ellos tenían por costumbre. ¿Qué indignación? Indignación por las cosas que no están bien hechas, por la injusticia,
que ocurría en ese momento. ¡Qué temor al Señor! ¡Qué ardiente afecto! ¿Cómo trataron a Tito? Con gran afecto. No era así antes de eso. Pero ¿qué produjo en ellos? Ardiente afecto. ¡Qué celo por las cosas del Señor! ¡Qué vindicación! Ellos fueron redimidos, por así decirlo. Ellos fueron liberados de esa conducta errónea que ellos tenían. Aún siendo creyentes, esa conducta reprochable que ellos tenían, por la cual Pablo les llamó la atención duramente y trajo en ellos tristeza según Dios. Miren todo lo que trajo la tristeza según Dios. Tiene un buen fin la tristeza del Señor. Esa tristeza que nos da Dios, que permite Dios en nuestra vida, tiene un buen fin. Y es que nosotros seamos movidos a la acción, a cambiar, a tener un ardiente afecto, a accionar conforme a la voluntad de Dios. La tristeza según Dios produce arrepentimiento, produce un cambio. Este arrepentimiento que produce la tristeza según Dios es ¿para qué? Para salvación. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Dios habla en nuestras vidas, nos constriñe por medio de su Espíritu Santo, estamos llamados a ¿qué? A accionar, a actuar, a cambiar, a dejar ciertas cosas. A eso estamos llamados cuando Dios nos habla en nuestras vidas, cuando nos constriñe por medio de su Espíritu, cuando nos redarguye con su palabra, cuando nos habla a través del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros actuemos, accionemos, cambiemos, dejemos ciertas cosas, abracemos otras cosas. A eso Dios nos llama. ¿Cuán grandes cosas produce la tristeza según Dios? Todas esas cosas nos dan gozo en el Señor. En cambio, la tristeza del mundo, según la carne, todo lo contrario, no nos llama a la acción. La tristeza del mundo, según la carne, nos paraliza y nos lleva a la muerte, lejos de Dios. Eso hace la tristeza del mundo. En vez de movernos a cambiar, en vez de movernos a accionar, nos paraliza, nos aleja de Dios. Empezamos a culpar a Dios. Empezamos a tener resentimiento. Nos aleja de la gracia. Nos lleva a la muerte. La tristeza, según Dios, produce confianza. Los versos 13 al 16. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, porque ya ellos habían cambiado. La tristeza, según Dios, había accionado en sus vidas. Y miren cómo llegó Tito, tan gozoso, con el hermano Pablo. Estaba gozoso por cómo Tito se sentía. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo los recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. La tristeza según Dios produce confianza, porque la tristeza según Dios produce todo lo que hemos visto. Produce bendición, produce gozo, produce cambio, produce gozo en medio de la adversidad, produce un cambio de voluntad, produce arrepentimiento y arrepentimiento para salvación, produce el querer hacer la voluntad de Dios, produce indignación por las cosas, por las injusticias, produce el querer ser como Cristo. Pues por lo tanto produce confianza. Podemos confiar los unos a los otros cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Y más aún podemos confiar que cuando Dios permite algo en nuestra vida es con un buen fin.
Es para glorificarle, para alabarle, para ser de bendición a los demás. Mi hermano, mi hermana, amigos, como conclusión y recomendación, lo que es según Dios, dirigido por Dios y para Dios, solo trae beneficios. Solo trae beneficios para nuestras vidas. Cuando seamos redarguidos por la palabra de Dios, cuando seamos redarguidos por el Espíritu Santo, sintamos gozo de que somos hijos de Dios y podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, cambiar nuestros caminos. Ya no somos esclavos del pecado, sino de la justicia. Busquemos el consuelo y gozo del Señor en toda situación y tomemos la iniciativa para glorificarle. A eso, como hijos de Dios, somos llamados. Y tu amigo, si aún no conoces del Señor, y la tristeza carnal, según la carne, produce todo lo contrario a la tristeza que es según Dios. Te aleja de Dios, lo culpas, te paraliza, te puede llevar a la depresión. Y cuidado, hermano, hermana, si la tristeza que estamos sintiendo está causando esto en nosotros, no es una tristeza según Dios. Y tenemos que echarla de nosotros. La tristeza que es según la carne te lleva a eso, te paraliza, no te deja accionar, no te deja cambiar. Si te cambias para mal, para más mal, te puede llevar a la depresión, te puede llevar ultimadamente a la muerte. Sin embargo, en Dios, aún en la tristeza, encuentras gozo y plenitud. Entrega tu vida a Cristo y a pesar de que en el mundo habrá aflicción, ya Cristo ha vencido al mundo. Mis hermanos, el gozo de la tristeza según Dios. Dios les bendiga. Hermano pastor. Gloria al Señor, puesto de pie, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Padre, una vez más, gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Definitivamente, tu palabra es todo un océano, un mar de verdades gloriosas. Hay que sumergirse, no quedarnos en la superficie, sino ir hacia lo más hondo. Y eso es lo que acabamos de escuchar. Las profundidades de tu palabra, las maravillas de tu palabra. Gracias por tu siervo, por usarlo. Y permitirnos, Señor, nadar hacia el fondo de tu revelación. Gracias, Padre, porque no solamente en los momentos de alegría, en los momentos de gozo y de bienestar, podemos percibir, contemplar tu gracia, tu misericordia. También en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor y de aflicción. Qué bueno, Señor, que en medio de la tormenta de la vida, de los pesares de la vida, tú manifiestas tu gracia. Tal como tú dijiste al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De todo corazón, Señor, gracias por hablarnos en esta tarde. Ayúdanos a seguir ahondando más en tu palabra, buscarla, profundizar en ella, adentrarnos a ella y ver las maravillas que tú tienes para nosotros. Que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros siempre recordando estos principios y estas verdades. Haz de nosotros cristianos con un fundamento sólido, que a pesar de las dificultades y los problemas y aquellas cosas que nos causan dolor y tristeza, podamos estar firmes. Firmes hasta que tú
venga por nosotros y así nos encuentre siendo fieles. Te alabamos, Padre, a ti la gloria, la honra, el honor. Nos ponemos en tus manos. Guíanos a cada uno a nuestros respectivos lugares en tu cuidado y protección. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.